Bienvenidas y bienvenidos a un espacio contigo. Les saluda el psicólogo y sexólogo Julián Sánchez Alcudia y también saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, a la maestra Perla Karina López Ruiz, quien es directora de programas estudiantiles, y a la psicóloga Gabriela Ávila, encargada de los consultorios psicopedagógicos de la UJAT. El día de hoy estaremos hablando acerca de mindfulness y psicología positiva, para lo cual ya contamos aquí con la presencia de nuestro especialista hoy, el psicólogo Jesús Gómez, a quien les presentaré en un momento más. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, voy a ceder el micrófono a la maestra Perla Karina López Ruiz, quien nos dedicará unas palabras. Adelante, maestra. Muchas gracias, Julián, por esta introducción y por cederme la palabra. Quiero agradecer enormemente la compañía de todos ustedes, a nuestros asistentes que a lo largo de todo este año han sido fieles a nuestras transmisiones, han sido preocupados y ocupados de su salud mental. Muchísimas gracias. Ustedes son pues el motivo de los trabajos de esta dirección de la universidad y por supuesto de la red de consultores psicopedagógicos de la UJAT. Y aquí quiero hacer una precisión con un enorme agradecimiento y reconocimiento a los psicólogos que conforman esta red y que todos los días trabajan para ustedes a través de las diferentes actividades. Esta actividad de Un Espacio Contigo ha sido un trabajo de 2 años ya, de estar arduamente cada viernes preparando todas las semanas y con meses, incluso de anticipación, quiénes son los invitados, cuál es la forma, siempre tratando de innovar para que para ustedes sea más interesante y más asequible la información. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, chicos, psicólogos, especialistas que pues día a día acompañan los trabajos de la Dirección de Programas Estudiantiles y que siempre han sido un enorme aliado para una servidora y para esta universidad. Les deseo los mejores, pues nuevos tiempos. En el próximo año seguramente habrá cambios y esperemos que todo sea para bien, y por eso también les deseo pues que tengan felices fiestas, porque seguramente no vamos a vernos en unos días más. Como ustedes saben, pues el día de hoy la universidad concluye sus actividades del año y por eso les deseamos o les damos nuestros mejores deseos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y quedan pues con un excelente invitado que quiero agradecerle su acompañamiento. Él forma parte de varias iniciativas con las cuales nosotros estamos muy interesados en trabajar, incluso en nuestro curso de inducción. Entonces, estimado maestro psicólogo, muchísimas gracias. Y bueno, el micrófono y el espacio queda para ustedes. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos y que todo sea de provecho. Gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Perla Karina López Ruiz, por estas palabras. Y sin duda, claro, este es un espacio para las y los estudiantes, así que les recordamos que pueden estar dejando sus comentarios, sus preguntas en el chat, a quien iremos pasando puntualmente al psicólogo para que nos pueda dar respuesta. Y bueno, ahora sí, les presento a quien estará con nosotras y con nosotros a lo largo de esta hora, el día de hoy. Él es el psicólogo Jesús Lorenzo Gómez Reséndez. Es licenciado en Psicología por la Universidad Popular de La Chontalpa desde el 2009. Ha llevado un diplomado por la Universidad Psicopedagógica Nacional, Unidad 271, en el 2011, titulado Las prácticas inclusivas en la reorientación de los servicios de educación especial. Y actualmente está cursando un diplomado en Educación Positiva, Convivencia Escolar y Atención del Adolescente. El psicólogo Jesús fue miembro del comité organizador del V Congreso Nacional de Psicología que realiza anualmente la UPC. Pertenece al programa de alumnos de alto rendimiento, cubriendo el requisito de poseer un promedio general mínimo de 9. También participó en el 19º verano de la investigación científica
que convoca la Academia Mexicana de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, graduado con mención honorífica. Es exmiembro del Padrón de Nuevos Talentos del CECITED y es fundador del Centro de Formación Educativa Avanti, el CEFEDA, que es una sociedad civil que se dedica a la investigación y divulgación científica en las áreas de la psicología y la educación. Bienvenido, psicólogo Jesús. Tiene apagado su micrófono. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues gracias por estar aquí también a ustedes. Claro que sí, y bueno, es un tema por demás actual e interesante, ¿no? Porque últimamente habemos muchos psicólogos y psicólogas que trabajamos al mindfulness, que es aplicado a diferentes y diversas áreas, ¿no? Pero además también nos estará hablando de la psicología positiva. Entonces, ¿qué tal si para ir entrando en materia y para abrir el tema, podría empezar respondiendo qué es la psicología positiva, o más bien compartiéndonos qué es esto de la psicología positiva? Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, vamos a centrar un poquito las bases. Vamos a hablar más de lo que es psicología positiva y de mindfulness, ya que están cordialmente invitados me parece que el 8 de enero, para poder profundizar un poco más en este tema de lo que es el mindfulness, esta técnica de meditación milenaria que pues viene dando bastantes aportaciones y beneficios en las distintas áreas, como sería el área educativa, las ciencias de la salud, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es la psicología positiva? En términos de su fundador, que sería Martin Seligman, es el estudio científico de las fortalezas y las virtudes humanas. Es todo aquello que permite al ser humano poder tener una vida que valga la pena haberla vivido. Es decir, es el estudio del florecimiento. Déjame contarte, David, que más o menos en el año 98, Martín Soy Seligman, o Julián, David. como dice David por aquí. Bueno, Julián, en el año 98 aproximadamente, Martin Seligman, que se le considera como el padre de la psicología positiva, asume la presidencia de la Asociación Americana de Psicología, la famosa APA. Para quienes van en último semestre va a ser un dolor de cabeza, quizás para sus cuestiones de titulación si se van por tesis, ¿no? La famosa APA. Entonces, siendo presidente de esta pues importante asociación, Martin Seligman en su discurso dice: oigan, psicólogos, ya sabemos mucho de todo lo negativo del ser humano, de todas las patologías, de toda esta parte negativa del ser humano, y sabemos muy poco de manera científica de las cualidades, de las fortalezas, de las virtudes, de todas aquellas potencialidades que permiten al ser humano poder tener una vida que valga la pena ser vivida. Y es hora de empezar a estudiar al amor, a estudiar la bondad, la compasión, la gratitud, etcétera, etcétera, que permiten al ser humano vivir bien. Porque si sabemos mucho de lo negativo, pero no sabemos cuáles son las cosas que permiten tener una buena vida desde la mirada científica, no desde la mirada filosófica o religiosa, sino desde un estudio científico basado en una metodología. Entonces, a partir de allí se inicia pues esta congregación, Martín Seligman manteniendo pues en este caso la batuta de esta gran asociación, invita pues a todos los investigadores que estaban haciendo ciencia en las cualidades positivas a congregarse, y se crea pues lo que hoy llamamos como psicología positiva, que es una nueva área. Tuvimos la fortuna también, Julián, que me parece que fue igual en ese año 98-99, en Akumal, Yucatán, se realiza el primer congreso donde Martin Seligman, Bárbara Fredrickson, Mihaly Csikszentmihalyi, que en paz descanse, tres de los grandes pioneros de la psicología positiva, realizan el primer congreso internacional en esta área, y México fue la sede. Y en este congreso pues empieza la divulgación científica de manera oficial a través de este congreso, pues de lo que hoy llamamos como la ciencia del estudio de la felicidad
y del bienestar. Y pues prácticamente, pues eso es psicología positiva. Ok, qué bueno que nos pueda dar como estas bases científicas también, de dónde viene, ¿no? Cuáles son sus orígenes. Actualmente hay, creo que sí me atrevo a decir que hay mucha confusión con esto, tal vez de la psicología positiva, ¿no? Y entonces ahí, como dice un querido maestro, ahí tenemos a las psicoporristas, ¿no? Y a los psicoporristas, ánimo, tú puedes, sí, ¿no? Y se confunde, ¿no? Se confunde Claro. como con esto de poder De decir, superación de personal. echarle ganas y así, ¿no? Y como bien decías ahorita, hay incluso quienes mezclan cuestiones de creencias religiosas, tomándolo como psicología positiva, ¿no? Y ya hay mucho de eso. Entonces, qué bueno que puede esclarecer que realmente esto se trata de una ciencia, ¿no? Y que tiene sus bases científicas. Y siendo así, entonces en sí, en pocas palabras o en palabras como más entendibles, ¿qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que estudiaría la psicología positiva? De manera general, Julián, la psicología positiva actualmente sus áreas de estudio o sus ejes temáticos son la resiliencia, el optimismo, la gratitud, las fortalezas humanas. Actualmente empezó a crearse una nueva subárea, por usar esta palabra, que se llama psicología positiva contemplativa, que es el estudio de la meditación o de la ciencia de las prácticas meditativas basadas pues en el estudio también de lo que es la psicología positiva. También la psicología positiva se está valiendo de las otras áreas, como sería las neurociencias, para ir comprobando pues todas estas propuestas, estas hipótesis que se van formulando a lo largo del desarrollo de lo que sería la psicología positiva. Se estudian las emociones positivas. Aquí tenemos una gran representante, como sería Barbara Fredrickson, que tiene su teoría de la ampliación y la construcción, en la que ella estudia pues las 10 emociones positivas que ella encuentra y realiza en su propuesta teórica. Y bueno, se estudia el amor, la gratitud, la, la compasión, la serenidad, la alegría, la felicidad, todas las emociones positivas de acuerdo pues a la propuesta de Barbara Fredrickson. Estudios de la resiliencia también, estudios también propuestos por Richard Davidson, se han estudiado a los monjes budistas, se han puesto los escáneres, etcétera, etcétera, porque lo que se busca es todas aquellas cualidades positivas, vuelvo a repetir, que permitan o que permiten que tengamos una buena vida. Se está sometiendo pues a evidencia científica, experimentos, pues todas estas actividades, rituales, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, Julián, más o menos en el 2002, me parece, Martin Seligman junto con Peterson, que es otro gran investigador también, ellos me parece que son de la Universidad de Pensilvania. Ya ves que en psicología, Julián, tenemos pues como un apoyo para los trastornos psicopatológicos, pues el famoso DSM-5 y hoy pues el CIE-11 me parece, que pues son como que las Biblias de los psiquiatras y donde los psicólogos pues nos apoyamos para poder tener un conocimiento de las enfermedades mentales. Pues bueno, Seligman y Peterson se decidieron a investigar lo contrario. Si existe todo un manual para las patologías humanas, entonces dijeron estos dos investigadores, debemos crear un manual de todas las cualidades positivas. Entonces crearon pues el manual de las fortalezas humanas, fortalezas de carácter y virtudes humanas, donde ellos clasificaron, es decir, se fueron a todo el mundo a estudiar el Corán, la Biblia, filosofía, etcétera, etcétera, encuestar, porque lo que querían encontrar eran variables que pudieran ser universales de las cualidades positivas del ser humano, en el que pudiera encontrarse en todas las culturas, en todas las sociedades y en la mayoría de las épocas pues, que ha existido el ser humano. Entonces ellos encontraron 6 virtudes y estas 6 virtudes a su vez les agregaron 24 fortalezas. Y es todo un estudio científico de las 24 fortalezas de carácter
¿Qué son las fortalezas de carácter para esta nueva área? Pues son rasgos de la personalidad, es decir, son rasgos que tenemos los seres humanos que se van desarrollando pues a través de este contacto sociocultural, y también algunos rasgos con los que también vamos haciendo algunos tipos de personalidad basado en el estudio de la personalidad, estos rasgos de la personalidad, y se conforma pues lo que hoy conocemos en psicología positiva como las fortalezas de carácter. Estas virtudes, algunas de ellas son, por ejemplo, la justicia, la trascendencia, la humanidad, etcétera. Y cada una de ellas conforma pues de 5 a 6 fortalezas, y la suma de estas fortalezas pues crean la virtud. Ya Aristóteles, desde el punto de vista de la filosofía, nos decía que para poder tener la felicidad, para poder encontrar la felicidad, para que el ser humano pueda ser feliz, tenía que ser a través del cultivo de las virtudes. Y bueno, hoy la ciencia, a través de la psicología positiva, pues viene confirmando esto, que efectivamente el cultivo de nuestras fortalezas humanas es lo que nos permite a los seres humanos pues poder desarrollar bienestar, poder tener pues una vida feliz, una vida que valga la pena vivir. Sí, claro, y para poder desarrollar todas estas virtudes y esto que nos comentas, súper primordial, entonces estar en contacto conmigo, o sea, como poder realmente identificar bien qué es lo que siento, ¿no? De ahí el hecho de no dejar a un lado las emociones y tomarlas en cuenta, ¿no? Porque es como el error que se está cometiendo, ¿no? Creerse solo en lo positivo de que va a estar bien y no le entramos a la cuestión de las emociones, muchas psicoporristas, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro. hay una pregunta que aunque mencionaste que no se va a profundizar, no sé si lo entendí bien, no se va a profundizar mucho en el tema del mindfulness, pero aquí preguntan, ¿no? ¿Qué hago? Dice, ando estresado, ¿cómo se usa el mindfulness? Ayuda, ¿no? Entonces sí creo que es importante también como mencionar, ¿no? Justo el mindfulness y la conciencia plena, ¿no? ¿Qué dirías, psicólogo? Claro que sí, con mucho gusto, Julián. Bueno, a la persona que escribió ando muy estresado, ¿qué hago? Bueno, mindfulness es una técnica de meditación, y la meditación pues es prácticamente una disciplina. No es una pastilla como, no sé, el paracetamol para el dolor de cabeza y que va a ser inmediato y que pues bueno, listo, ¿no? Mindfulness es una disciplina, y como cualquier disciplina requiere pues entrenamiento. Entrenamiento, conocer la técnica, entrenarla y practicarla. Y los beneficios del mindfulness empiezan a notarse pues después de un tiempo de haber practicado. John Kabat-Zinn, que prácticamente que es uno de los científicos más importantes en esta área del estudio del mindfulness, y que tienen pues todo un programa, incluso se llama Programa para la Reducción del Estrés basado en Mindfulness. Este programa, pues como la palabra lo dice, busca reducir o minimizar pues los efectos del estrés en el ser humano. Y el entrenamiento de John Kabat-Zinn contempla 8 semanas, que ha sido como que el tiempo promedio que han utilizado varios investigadores para que se pueda ocupar o se pueda adquirir los beneficios de lo que sería mindfulness. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué hago? Bueno, número 1, te tienes que entrenar en conocer la técnica, en cómo es que se practica la atención plena. 2, la atención plena, por lo menos quienes no estamos acostumbrados pues a entrenar nuestra atención, pues va a ser una disciplina que pues más que ser algo cómodo al principio, pues va a ser incómodo, en lo que adaptamos el cuerpo, en lo que adaptamos la mente. Y posteriormente, bueno, seguir continuando con esta práctica, ¿no? Hay muchas estrategias en esta técnica de meditación. Entonces, lo que yo te invitaría sería que pues pudieras acompañarnos en la otra práctica que vamos a tener. Voy a profundizar, y tal vez, si se permite la dinámica, pues hacer uno o dos ejercicios pues de mindfulness. Pero Eso estaría excelente. de entrada, comprender que mindfulness es una estrategia, es una técnica que requiere disciplina. No va a ser de la noche a la mañana. Los hábitos insalubres que tenemos los seres humanos, pues son de toda una vida,
que con 1 o 2 prácticas de mindfulness pues no se van a erradicar. Entonces tenemos que pensar en semanas, tenemos que pensar en meses, tenemos que pensar en años, tenemos que pensar pues en toda una vida de creación de nuevos hábitos. Si buscas la técnica solo para quitarte, como aquel que tiene un dolor de cabeza, tomar el paracetamol y continúo con mis mismos hábitos de vida, entonces pues no es recomendable. Si buscas aprender mindfulness para reducir el estrés, es porque vas a cambiar ciertos hábitos de tu vida que en el transcurso del entrenamiento pues vas a ir identificando. Por eso, como bien mencionaba Julián, es conciencia, ser conscientes. Y ser conscientes es poner atención a todas aquellas actividades y hábitos que tengo en mi vida que lo único que están haciendo pues es afectándolo. Y lo que hacemos con mindfulness es ponerle atención a lo que mi cuerpo dice a través de técnicas como el escáner corporal, de qué es lo que mi cuerpo dice e identificar qué es lo que me está pasando en mi cuerpo y por qué me está pasando esto. Y posteriormente, después de identificarlo, entonces empezar con la transformación de estos hábitos. Vuelvo a repetir, no es un paracetamol para el dolor de cabeza. Es una técnica, una estrategia que, como dicen a veces en los gimnasios, me gustó una frase, Julián, en un gimnasio que dice, estás entrando al gimnasio y ves a unas personas haciendo ejercicio y dice la frase, si no te ves practicando esto todos los días de tu vida, mejor ni lo intentes. Algo parecido vamos a hablar de mindfulness. Si no te ves practicando mindfulness para el resto de tu vida una vez que te entrenes, entonces ¿para qué te metes? Sí, como buscar muchas veces remedios fáciles, ¿no? Pensando que sería un remedio. Y ahorita que dices anestesia, justamente ese es otro de los grandes retos, porque indudablemente meterte a la conciencia plena y al mindfulness es poder sentir. Y esta sociedad muchas veces está más lejos de sentir, ¿no? El cuerpo sobre todo, ¿no? Me hace recordar en el trabajo con disfunciones sexuales, hay que trabajar con esto, ¿no? Con el sentir, con el aquí, el ahora, la conciencia plena, el mindfulness, etcétera. Y por supuesto que sí, que es un entrenamiento, pero hay que estar dispuesto también a permitirte sentir, porque si no, pues no estarías como en esto de poder entrar realmente a cambiar algo si no te atreves a sentirlo y a atravesarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, tenemos una pregunta más, psicólogo Jesús. Adelante. Dice, ¿qué es la resiliencia? Bueno, aquí pone, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Resiliencia. Bueno, la resiliencia, por ahí tenemos pues grandes aportaciones, por ejemplo, de Boris Cyrulnik, que es francés, es un investigador y bueno, gran difusor de lo que sería la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, es una capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar, resistir y transformarnos en la adversidad. Es la capacidad que tenemos los seres humanos para enfrentar, resistir y transformarnos en las adversidades. La resiliencia es una variable que es de la suma de otras cosas. Y la única manera para poder hablar de resiliencia es que la persona tiene que estar viviendo una adversidad. La resiliencia se crea en las adversidades. No se crea en la tranquilidad, no se crea en la paz, no se crea pues en esta parte de estar bien, sino es en los momentos más difíciles que tienen los seres humanos, que estemos pasando situaciones, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, una enfermedad, no sé, cualquier situación que para la cual la persona sea una adversidad, entonces en ese momento es donde se crea esta capacidad de resistir, de aguantar, de salir, de transformarme y de salir, como se dice popularmente, como el ave fénix de las cenizas y volver a empezar y más fuerte, transformado y habiendo también transformado la situación, porque esa situación que me puso en adversidad, la persona cuando es resiliente, esa muerte del ser querido, esa pérdida, esa adversidad,
Una vez que yo tuve contacto con ella y desarrollé resiliencia, esa adversidad no vuelve a ser tampoco la misma. También cambia. Me refiero a la mirada con la que yo observo esa situación. El estudio de la resiliencia, pues igual sería todo un espacio, como diría el título de estas conversaciones, un espacio contigo que tendríamos que dedicarle pues muchísimas horas, porque también estaríamos hablando de tutor de resiliencia, los tipos de tutores de resiliencia, las características de la personalidad, la diferencia entre resiliencia, crecimiento postraumático o una personalidad resistente. Sí, es un sinfín, es toda una área que pues abarcaría pues todo, vuelvo a repetirte, todo una charla de ello. Pero en pocas palabras, esa es la resiliencia. No te escucho, Julián. Ok, sí, y usted, sí, parece que está habiendo un problema en la red. La red. Bueno, sí, y bueno, esto que dices de resurgir como el ave fénix, también me gusta a mí esta otra analogía de la flor de loto, ¿no? Que es capaz de surgir y florecer en medio de, pues, de agua podrida, de agua que apesta, y entonces esa es la analogía, ¿no? Surgir también como una flor de loto, que además, pues, capaz de desprender un olor en medio de todo eso, ¿no? Y hay una pregunta interesante y dice, hay gente que dice que la psicología positiva es individualista, que solo vemos por nosotras, por nosotros. ¿Qué le podemos decir? Individualista. Bueno, creo que tendríamos que definir con la persona a qué se refiere con individualista. Si hablamos de lo que sería el término, porque actualmente la psicología positiva es el estudio científico del bienestar o del florecimiento, en palabras de Martin Seligman, y bueno, y en este estudio del florecimiento, pues el bienestar es subjetivo. Es decir, los seres humanos, para que yo pueda decir que me siento en bienestar, pues la única persona que experimenta el bienestar, pues soy yo. Y al ser un bienestar subjetivo, si lo hablamos desde ese término, desde esa mirada, podríamos llamar que es individual, porque pues lo que a mí me hace feliz no le hace feliz a otro. Y lo que yo considero como bienestar o en este modelo que existe para el desarrollo del bienestar que maneja Martin Seligman, que es el modelo PERMA o el modelo SPIRE de Tal Ben-Shahar, que es de la Universidad de Harvard, pues se enfoca en el desarrollo pues, de variables que son como en toda la psicología, como son subjetivas y que buscan ser medibles y observables pues a través de pues encuestas, escalas, cuestionarios y hoy en día pues del apoyo de las neurociencias con las neuroimágenes, los escáneres, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos desde la mirada de que solamente es una cuestión para el ser humano, pues no, porque por ejemplo, en el modelo PERMA que sería el modelo que propone Martin Seligman para el desarrollo del bienestar, está la variable relaciones interpersonales. Se ha demostrado científicamente que eso de contar los amigos con los dedos de las manos y que me hagan y que me sobren dedos, pues no es muy positivo que digamos, que debería ser al revés. Entre mayor sea la red de gente con la que yo cuente, con la que yo me sienta apoyado, es decir, estas relaciones interpersonales con los amigos, con los compañeros del trabajo, con la pareja, con la familia, etcétera, etcétera, y que sea positiva, es decir, que sea agradable, basada en la confianza, basada en la intimidad, basada en el amor, en la gratitud, etcétera, etcétera. Entonces, pues aumentan las probabilidades de generar bienestar. También se ha demostrado que las relaciones interpersonales, el que yo pueda generar una red mayor, pues voy a vivir muchísimos más años y voy a vivir con muchísima más calidad. Incluso hay una investigación en la que se encuestó a muchísima gente y te pregunto a ti que nos estás escuchando y también a ti, Julia, si el día de mañana, en la madrugada, te pasara una situación muy difícil, muy adversa, así tremendamente horrible, y necesitas la ayuda de alguien, a las 3 de la madrugada tienes inmediatamente a quién marcarle por teléfono, no aplica con familiares, inmediatamente a quién hablarle por teléfono y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, es lo peor que me está pasando, necesito de tu ayuda.
Tienes a alguien que inmediatamente te diga, ¿sabes qué? Sí, cuenta conmigo, allá te veo. Es decir, que a pesar de lo que sea, cuentas con personas para situaciones muy difíciles. Si tu respuesta es sí, entonces bienvenido, eres parte de una investigación longitudinal que hicieron con personas en las cuales se encontraron que quienes tienen a grandes personas a su lado, estas relaciones interpersonales positivas, capaces de estar en cualquier situación, de vivir más años y de vivir con mejor calidad de vida. También se ha demostrado, por ejemplo, que cuando muere un ser querido y está en la parte del sepelio, por ejemplo, y si soy una persona a la cual visitan muchos para darles el pésame, en comparación con las personas a las cuales no reciben muchas visitas para el pésame, la persona que recibe mayor visita suele minimizarse el tiempo para dar el duelo en comparación de aquellas personas que no reciben esta cantidad considerable de visitas. La persona que tiene mayor visita minimiza su tiempo de duelo, su duelo es más positivo, logra recuperarse más fácilmente, logra mirar con optimismo la situación, una reestructuración positiva que sería parte del estudio del afrontamiento, de las técnicas, de las estrategias, perdón, de afrontamiento, una reinterpretación positiva de los sucesos o del suceso y listo, ¿no? Entonces las relaciones interpersonales son muy importantes para desarrollar bienestar, ser Claro que amigos, sí. tener amigos, llevarme bien con otras personas. Sí, importantísimo, ¿no? Totalmente, la red de apoyo. Entonces, ¿cuál es tu red de apoyo, no? Y si no, empezar a crearla, porque también se vale. Si no la tengo, empezar a crear lazos, a empezar a buscar, ampliar mi red de apoyo, ¿no? Pregunta alguien más, psicólogo, ¿cómo podemos utilizar la psicología positiva en terapia? ¿Cómo la usaríamos y qué métodos o herramientas utilizaríamos? Actualmente, Julián, te comento, respondiendo la pregunta, recordemos que más o menos la psicología positiva, desde el punto de vista como área de la psicología, tiene sus inicios entre el 96 y 98, que es cuando Martin Seligman asume pues la APA. A partir de ahí se inicia pues la psicología en el área de la investigación, a congregar. No significa que Seligman crea la psicología positiva. La psicología positiva desde su concepto ya existía, mas no se le llamaba así, porque ya habían investigadores que estaban estudiando pues el amor, las relaciones interpersonales positivas, el optimismo, todas estas, incluso la psicología humanista, pues ya venía haciendo aportaciones, por ejemplo, con Abraham Maslow de la autorrealización, con Víctor Frank de la logoterapia, sentido de vida, es decir, todas esas grandes aportaciones que venían. Pero lo que hace Seligman es decir, ¿saben qué? ¿Para qué vamos a estar dispersos? Si podemos trabajar juntos, cada quien desde su trinchera, pero juntos, y todo esto positivo que estamos haciendo, pues vamos a llamarle psicología positiva. Fue la aportación. Más ya, es decir, con anterioridad ya se venía trabajando ciertas cosas de lo que hoy llamamos como psicología positiva. Actualmente se habla de la psicoterapia positiva, que es la incorporación de las técnicas que se ha venido demostrando empíricamente, es decir, científicamente, para ponerlas pues al servicio de lo que conocemos como psicoterapia positiva. Ejemplo, en las fortalezas de carácter, que serían de las fortalezas y virtudes humanas del estudio que les hablaba al principio, Martin Seligman encontró, junto con Peterson, encontraron la gratitud, que es una fortaleza que está en la virtud de la trascendencia. La gratitud, pues es esta capacidad que tenemos los seres humanos de ser conscientes de las cosas buenas que hacen los demás por nosotros y ser agradecidos. Allí se hicieron aproximadamente, es decir, hay varias estrategias para generar gratitud. Robert Emmons es el mayor representante científico de la gratitud. Incluso podría yo decir que es el padre del estudio científico de la gratitud. Robert Emmons. Robert Emmons propone una estrategia llamada Carta de la Gratitud
y diario de la gratitud. Ujú. El diario de la gratitud ya se ha sometido pues a evidencia científica, empírica, y se han hecho varias publicaciones pues en revistas indexadas, arbitradas, en la que la práctica de 3 meses por lo menos de llevar a cabo tu diario de la gratitud aumenta, es decir, tiene el mismo efecto que la psicoterapia tradicional con tratada al mismo tiempo con psiquiatría, es decir, con psicofármacos. Sí. 3 meses de llevar un diario de la gratitud para la depresión leve, es decir, tiene el mismo efecto que una psicoterapia tradicional con psicofármacos. Y 6 meses continuos de llevar tu diario de la gratitud tiene efectos positivos para evitar recaídas del paciente con depresión moderada. Eso sería del estudio, por ejemplo, del diario de la gratitud. ¿En qué consiste? Un diario, como los diarios que tenemos o quienes llevan diario, y consiste en anotar todos los días 5 cosas al finalizar tu día que tú consideres que hayan sido positivas en ese día, de la cual tú te sientas agradecido. Continuamente estar pensando en las 5 cosas que me pasan en el día, de identificarlas, al cabo de 3 a 6 meses, pues tiene efectos muy positivos en los pacientes con depresión. ¿Por qué? Pues bueno, recordemos que el paciente con depresión, la cuestión, pues de acuerdo a la terapia cognitivo, pues estamos hablando que es el trabajo de los pensamientos, que tiene pensamientos distorsionados, es decir, de pensamientos disfuncionales. Entonces, una persona con depresión no tiene la capacidad de poder pensar que le pasan cosas buenas en el día. Y entonces tú le dices, es que tienes que encontrar 5 cosas buenas que te hayan pasado en el día. 5 cosas positivas de las cuales tú te sientas agradecido. Entonces lo que se hace es entrenar el pensamiento, porque hacemos que el paciente entrene todos los días 5 cosas que le han pasado buenas. Y llega un punto en el que el paciente hace conciencia y dice, bueno, aquí me pasan cosas buenas. Aquí están. Al principio es muy difícil porque el paciente con depresión dice, es que a mí no me pasa nada bueno. Todo lo que me sucede es malo. Entonces, ponerlo a pensar, a que identifique, a que estructure, a que ordene, pues a nivel cognitivo, pues es todo un proceso. Así de sencillo es eso. Por ejemplo, la carta de la gratitud, que es otro ejercicio, otra estrategia. Hicieron un experimento donde midieron, antes de que hicieran la carta de la gratitud, le hicieron una medición pretest a los participantes, les medieron sus niveles de felicidad a través de la escala de felicidad de Reinaldo Alarcón, que es de Lima, Perú. Se hizo la medición de la felicidad, luego aplicaron el ejercicio de carta de gratitud, grupo control, grupo experimental. El grupo experimental, después de haber realizado la carta de la gratitud, volvieron a medir usted sus niveles de felicidad, y en comparación con el grupo control había un aumento como del 30-40% de sus niveles de felicidad. Ese fue un resultado. Segundo resultado, siguieron a estas personas al cabo de 3 meses más y volvieron a aplicarles nuevamente las escalas de felicidad, y ambos grupos seguía todavía notándose una diferencia entre aquellos que habían hecho la carta de la gratitud en quienes no. Es decir, el grupo experimental seguía con mayores puntajes de felicidad. ¿Qué fue lo que se concluyó con esta investigación? Que las personas que realizan la carta de gratitud aumentan sus niveles de felicidad en el momento y se mantienen estos niveles de felicidad todavía mucho más altos en comparación de los quienes no lo realizaron a lo largo de 3 meses. Este tipo de estrategias, hay muchas más. Hablar de gratitud, solo de la fortaleza de gratitud, incluso tengo un curso de gratitud de 8 sesiones de 4 horas y no termino de hablar de gratitud. Hablar de gratitud, hay muchísima información. Vuelvo a repetirte, en caso que les interese conocer un poquito más del estudio científico de la gratitud, busquen a Robert Emmons, que es pues uno de los grandes científicos. Tenemos varias aportaciones en español. Se encuentra el libro Gracias y se encuentra un libro que se llama El pequeño libro de la gratitud. Son las 2 aportaciones en español que tiene Robert Emmons y muy buenos. El pequeño libro de la gratitud tiene muchas estrategias que les puede ser muy útiles.
Entonces ese sería un ejemplo, Julián, de cómo aplicar la psicología positiva en psicoterapia. Claro, y sí, sí funciona, ¿no? O sea, y lo digo, yo conocí el diario de gratitud, con una psicóloga colombiana, Susana Ceballos, que trabaja algo de biodescodificación de la escuela de Enrique Corbera y también con algunas combinaciones de un curso de milagros. Y entonces ella tiene un formato ya del diario de gratitud que tú imprimes y vas llenando. Y entonces, por eso digo que sí funciona, ¿no? Entonces sí, vale la pena que se acerquen, que investiguen, que pregunten también acerca de esto que va a aportar a nuestra vida, ¿no? Y alguien más pregunta, ¿cómo podemos equilibrar nuestras emociones, tanto positivas como negativas, en nuestra vida cotidiana? Wow, esa es la pregunta de los 1.000 millones de pesos. Es más bien la respuesta de los 1.000 millones de pesos. Aquí entraría y aquí estaríamos hablando de lo que sería regulación emocional. También, bueno, otra área muy bonita que sería pues la inteligencia emocional de quien popularizó el término Daniel Goleman, pero pues los primeros, el pionero de la inteligencia emocional no es Daniel Goleman, lo populariza y pues es como conocemos, ¿no? La regulación emocional es esta capacidad que tenemos los seres humanos, pues prácticamente de poder, promocionar en el momento que yo requiera una emoción. Para ello hay muchas técnicas. Yo te voy a hablar desde la mirada de la psicología positiva contemplativa. La práctica del mindfulness. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahora ya, sí. Ok. La práctica del mindfulness, es decir, ha demostrado ser muy eficiente para poder regular las emociones. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomendaría? Practicar, aprender la técnica de mindfulness y practicarla. Porque ha demostrado científicamente, pues a nivel de neurociencias también, que el cerebro de las personas meditadoras, pues se ayudan pues a poder desarrollar estas partes de la atención, es decir, a nivel cerebral y saber decidir, pues, qué es a lo que yo le voy a prestar atención y con ello pues ir regulando mis emociones, ¿no? Igual vuelvo a repetir, sería pues hablar un poquito pues más a profundidad en la siguiente sesión acerca de esto, pero de entrada, regulación emocional, yo recomiendo la estrategia de mindfulness. Sí, totalmente. Y bueno, creo que va relacionada esta otra pregunta, porque también dice, ¿cómo identificar las personas positivas de las negativas en nuestra red de apoyo? Bueno, las personas optimistas y pesimistas, ¿no? Bueno, ¿cómo las identificas? Bueno, no hay como tal una prescripción, como un libro que te va diciendo punto a punto, pero bueno, ya las otras áreas de la psicología que nos dan grandes aportaciones, por ejemplo, en la cuestión corporal, es decir, cómo darme cuenta de cuando una persona pues es optimista o pesimista o está experimentando una emoción positiva o negativa. Bueno, la expresión corporal, la conducta verbal, esta parte de conducta no verbal y la conducta verbal, que haya una congruencia, también tiene que ver pues con el estudio de cómo se expresa, etcétera, etcétera. Por aquí, Julián, veo dos preguntas muy interesantes, no sé si las logras ver. Sí, la de cómo sentirnos felices sin que sea algo forzado, pregunta. No, acá hay dos. Le respondo estas dos que veo que ya tienen rato. Ok, pero sí, mira, lo que pasa es que igual vamos haciendo un filtro, vamos pasando las preguntas en el chat. Tú puedes ver que hay 3 apartados y el que dice Published son las preguntas que vamos pasando al público, ¿no? Y seguramente si son interesantes, en un momentito más, quienes están encargados del filtro las van a poner, ¿eh? Perfecto, entonces me quedo con lo que me vayas preguntando. Sí, adelante. Gracias. Bueno, dice, ¿es la psicología positiva lo mismo que el pensamiento positivo? No, es que la psicología positiva es todo un área que estudia, pues vuelvo a repetir, todas las fortalezas y virtudes humanas.
que permiten que se tenga una vida que valga la pena ser vivida. Y aquí entra pues el sinfín de ejes temáticos que estudia la psicología positiva. Parte de lo que estudia la psicología positiva, pues entraríamos como por ejemplo hay muchas estrategias de terapia cognitivo que se ocupa en psicología positiva, como sería pues esto que le llamamos la reestructuración positiva o reinterpretación positiva de las cosas. Es decir, del suceso que me pasa, bueno, a través de acuerdo pues a lo que nos dice la terapia cognitivo, que no son las cosas que me suceden en la vida lo que me afectan, sino lo que yo pienso acerca de las cosas, es que empezamos a trabajar. Se empiezan a trabajar, mas no es que la psicología positiva solo estudie el pensamiento positivo, es parte de lo que estudia. Y más que hablar de pensamiento positivo, bueno, es más bien hablar de cómo el ser humano, pues desde esta mirada de la terapia cognitiva, cómo es que se crean los pensamientos. En esto se encarga de manera más específica, pues el estudio del mindfulness, porque el mindfulness es esta capacidad de poder prestar atención, y recordemos que, pues para que haya un pensamiento, en esta tripartita de pensamiento, conducta y emoción, ¿no? Que ya nos hace pues la propuesta de la terapia cognitiva, pues el mindfulness ayuda muchísimo pues a poder generar estas estrategias de afrontamiento, en este caso, positivas. Claro, ¿no? Justamente como también está el trabajo de la teoría del ABC en la cognitivo-conductual, ¿no? En paz ¿Cuáles son? descanse. Pero ¿cuáles son tus creencias? Y entonces como también ir cambiando ese esquema de creencias o de pensamientos detrás de lo que te está provocando emocionalmente, ¿no? Y preguntan, ¿es la ciencia de la psicología positiva descriptiva o prescriptiva? En otras palabras, ¿estamos tratando de decirle a la gente cómo deben vivir? Es la pregunta muy interesante. Más que decirle a la gente cómo deben vivir, ahorita actualmente la psicología positiva pues está en estudio, ¿no? Vuelvo a repetir, inicia más o menos la congregación de todos estos investigadores en el 96 y en el 98 más o menos, como que a coordinarse, congregarse y pues asumirse como una nueva área de la psicología positiva, y está en proceso. La parte buena o las bondades que ha tenido la psicología positiva es que la neurociencia ha ayudado mucho, las ciencias duras, las ciencias exactas, ha ayudado mucho a ir confirmando lo que se ha venido propuesto en psicología positiva. No se le dice a las personas cómo es lo que debe vivirse. Lo que hacemos es, por ejemplo, sometemos a evidencia científica el ejemplo de la carta de la gratitud, escribir una carta, y vemos los efectos. Y entonces le decimos a la gente, ¿sabes qué? Se ha demostrado a través de la ciencia que hacer esto te va a ayudar a vivir y a sentirte mejor. No es decirle a la gente, debes hacer esto, sino más bien esto se ha encontrado científicamente. Al final tú tienes la decisión, puedes hacerlo o no, y adelante. Se ha encontrado también científicamente que la práctica del mindfulness te va a ayudar a regular tus emociones, a la atención, a la concentración, etcétera, etcétera, y de ti dependerá la práctica o no. Hay muchas personas que son muy adoptes a poder practicarlo o no. Entonces, más que decirle a la persona, tienes que hacer esto, pues más bien lo que se está haciendo es someter evidencia científica y encontrar que realmente, y no son cosas nuevas, ni tampoco son cosas así de que, wow, que tengamos que hacer muchas cosas. Muchas de las cosas que propone la psicología positiva son sencillas y que vienen pues milenarias. Es decir, como decía al principio, Aristóteles decía desde la filosofía que para poder encontrar el camino de la felicidad era a través del cultivo de las virtudes. Hoy la ciencia lo ha demostrado. Efectivamente, cultivar la bondad, la compasión, la gratitud, el amor, la justicia, la templanza, la perseverancia, la humanidad, etcétera, etcétera, te va a llevar a tener una mejor vida. Te va a llevar, como decía Martin Seligman, a desarrollar el PERMA. El PERMA puedes a tener logros en tu vida, a tener sentido de vida, a tener relaciones interpersonales positivas, a experimentar emociones positivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como que esto encontramos
Esto puedes hacer, sí, efectivamente, como una técnica, como una estrategia, pero pues no es como decirle a la persona cómo va a vivirla, ¿no? Por ejemplo, Claro. se ha encontrado que la compasión, si yo soy una persona compasiva, pues mis niveles de bienestar van a aumentar. Por ejemplo, se hizo una investigación, grupo de control, grupo experimental. A ambos grupos le dieron, vamos a suponer, 10,000 pesos mexicanos. Al grupo control le dijeron, perdón, los dos eran grupo experimental. Al grupo experimental 1 le dijeron, ve y gasta este dinero en lo que tú quieras, para ti mismo, comprándote ropa, comida, yéndote al cine, no sé, en las cosas que a ti te causen placer o te gusten, pero te lo tienes que gastar en ti. Y al grupo 2 le dijeron, ¿sabes qué? Estos 10,000 pesos ve y gástatelos, pero ayudando a otras personas, haciendo un acto de altruismo, un acto de bondad, un acto de compasión por el otro. Comprarle la ropa a alguien, darle de comer a alguien, págale la cuenta a una pareja, no sé, cualquier cosa altruista que para ti pues sea significativa. Antes de que se fueran, lo mismo con la carta de la gratitud, les midieron sus niveles de bienestar, les dieron el dinero, se fueron, regresaron y lo que se encontró es que las personas que hicieron una labor altruista con ese dinero, con el otro, se sintieron con mayor bienestar y con mayor sentido de vida que las personas que se habían gastado en ellas mismas el dinero. Las que habían gastado ellas mismas en ellos el dinero sí se sentía, sí hubo un aumento de bienestar en comparación con el pretest, pero salió muchísimo más alto en el post en quienes hicieron una labor de compasión altruista. Y muchísimas otras áreas de la psicología, creo yo creer, no es mi área de especialidad, pero que también ha venido encontrando y las mismas filosofías han venido diciendo la importancia de ayudar al otro, ¿no? De darse al otro, de trascender a través de la ayuda al otro. Y bueno, hoy la ciencia, pues en estos experimentos que se han venido haciendo, pues lo ha demostrado cómo la compasión, el amor, la bondad, etcétera, pues ayudan muchísimo al desarrollo del bienestar, a sentirme mejor conmigo mismo. Claro, claro. Y bueno, ya nos van quedando pocos minutos antes de empezar a cerrar. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál es la postura de la psicología positiva ante los estados negativos y la patología en los seres humanos? Bueno, la psicología positiva no viene a decirle a la psicología tradicional, que sería el estudio científico pues, de las psicopatologías, de todo lo negativo, ¿sabes qué estás mal? No. Al contrario, la psicología positiva simplemente es un engrane más para toda esta estructura que sería el ser humano. Sí, porque no es, si ya la misma OMS nos lo dijo en el concepto de salud, si tener salud no solamente es la ausencia de enfermedad, porque yo en la psicología tradicional trabajo para ayudar a que la persona se quite la depresión, se quite la ansiedad, el trastorno psicopatológico que tú quieras, y volverlo a traer al estado normal, a la homeostasis en la que se Homeostasis. encontraba antes de que padeciera esta situación psicopatológica. Ahora, ese es un punto. Lo que viene ahora a la psicología positiva a aportar es, ok, está muy bien lo que la psicología tradicional ha hecho, excelente, pero desarrollar bienestar, desarrollar felicidad es otra cosa distinta a que la persona deje de tener la ausencia de la enfermedad. Entonces vengo a decirte, psicólogo, existe también esta nueva área que se había olvidado, estudiar de manera científica para que no tan solo quites la enfermedad del paciente, sino fortalezcas sus habilidades, sus competencias y tenga estrategias no solo para enfrentar lo negativo, sino también para desarrollar sus potencialidades, sus fortalezas, sus virtudes, porque el estudio de la felicidad y del bienestar es otra área que se puede también aprender. Ya Martin Seligman en su discurso que dio en 98 el APA dijo, la felicidad se puede estudiar y la podemos enseñar. ¿Podemos enseñar a las personas a ser felices? Claro, claro que se puede enseñar. Se está haciendo todas esas investigaciones que están ayudando.
respondiendo un poquito con la pregunta que me hacían si es prescriptiva o descriptiva, la psicología positiva, perdón, de los pensamientos negativos o de la cuestión que se hizo anteriormente. Entonces, lo que viene a hacer la psicología positiva, pues es a decirles a las personas, con esta parte positiva de la vida que habíamos dejado de estudiar por centrarnos solo en la cuestión negativa, que no tiene nada de malo, pero es que es un nuevo engranaje, pues te vengo a decir, ¿puedes ser feliz? Sí, sí, puedes serlo. Estas son las estrategias que puedes utilizar, que puedes ocupar, que se ha venido demostrando científicamente, se ha demostrado que el altruismo ayuda. Tú sabrás de qué manera vas a desarrollar ese altruismo. Yo no te voy a decir, tienes que hacer esto, sino el altruismo es esto y tú decides cómo vas a desarrollar en tu vida ese altruismo, esa compasión, ese amor, esa bondad, etcétera, etcétera. Así es, ¿no? Como al final de cuentas también poder decidir, decido si la aplico o no la aplico, entonces decido. Al final vendría siendo como una cuestión de decisión también poder ser feliz, ¿no? En ese sentido. Y bueno, psicólogo, ahora sí para ir concluyendo con el tema, para ir cerrando, ¿qué nos quiere compartir? Y bueno, también cuáles serían como estos retos a los que se te va a enfrentar o se va enfrentando la psicología positiva, ¿cuáles son los retos? Bueno, Martin Seligman en el 2 puso un reto para todos los psicólogos, no solo los psicólogos positivos, sino todos los psicólogos, puso un reto que en el 2051 pudiera más del 51% de la población del mundo pues generar bienestar en su vida. Entonces, uno de los retos que tiene la psicología positiva hoy en día es poder incorporarse en las instituciones, en las sociedades, en todas las áreas donde se encuentra el ser humano para poder desarrollar bienestar, para poder desarrollar pues toda esta parte buena, toda esta parte positiva que se había olvidado, y ese es uno de los retos. Vuelvo a repetir, hemos tenido muchísima ayuda actualmente de distintas áreas como la neuropsicología, la neurociencia, que han venido a ayudar pues a comprobar, sobre todo la neurociencia. Incluso hoy hablamos de neurociencia positiva, que es una nueva área. Incluso hay un libro que publica Martin Seligman, que está en inglés, que se llama Neurociencias Positivas, de todas las investigaciones pues a nivel pues, de escáner, etcétera, etcétera, que se han venido haciendo en el cerebro, pues de cuando las personas experimentan cada una de estas emociones positivas, las relaciones interpersonales, los logros, sentido de vida, todas estas fortalezas de carácter de las cuales les he venido hablando, y bueno, y cómo cambia el cerebro. También tenemos, por ejemplo, a Daniel Goleman, tiene un libro muy bonito, me parece que el del 2012 o 2015, algo así, que se llama Rasgos Alterados, que con Richard Davidson estudian la mente de los meditadores y ponen pues en este libro Rasgos Alterados muchísima evidencia también a nivel de neurociencia de cómo las prácticas meditativas, las prácticas contemplativas pues ayudan a generar un bienestar en la vida de los individuos y cómo el cerebro va cambiando, va alterándose pues al cabo de la práctica. Vuelvo a repetir, la psicología positiva, a diferencia pues de las otras áreas, que sería lo que lo diferencia, es que no es una ciencia, una nueva área que acepta espectadores. Es decir, leer la teoría y ya. Si el psicólogo positivo, el psicólogo que se dedica al estudio de la psicología positiva, es el psicólogo, es la persona que va a vivir en sí misma la práctica de la psicología positiva. Es decir, claro, es sentirme bien, voy a hablar de bienestar, voy a hablar de carta de gratitud, voy a hablar de diario de gratitud, voy a hablar de mindfulness, pues para poder tener un buen efecto, es decir, alguien que debe practicarlo también en sus vidas, es decir, ser congruentes de lo que voy a hablar y de lo que estoy haciendo en mi vida. La ciencia de la psicología positiva no acepta espectadores, es una ciencia que recibe y acepta a gente que esté dispuesta también de tener una práctica en su vida. Desde luego, ¿no? Como en la psicoterapia también, como psicoterapeuta y no ir a terapia nunca, no sería tan congruente, ¿no? Psicólogo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su aportación, por compartirnos todo este conocimiento, sin duda por demás interesante. Me quedo con algunos aspectos personalmente igual a revisar. Y pues bueno, no sé, algo que quiera decir para despedirse, creo que tenía por ahí algo. Sí, por ahí están cordialmente invitados
en el mes de abril del siguiente año en el hermoso pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 23 y 24 de abril, que es un fin de semana, un sábado y un domingo, se va a estar organizando pues el primer foro nacional de mindfulness en prácticas pues contemplativas en el área clínica y educativa. A todos los psicólogos, docentes, estudiantes, psiquiatras, terapeutas que quieran pues conocer un poco o de estas estrategias o técnicas de meditación, pues va a estar este evento presencial en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mayor información, comuníquense al teléfono 9933 83 86 79 y a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, nos busca como Cefeda, así como está escrito atrás, Cefeda Congresos. Ahí pueden ustedes encontrar un poquito más de información. Vamos a tener pues grandes investigadores de México, de la UADY, de la UNAM, que van a estar pues dándonos, divulgando pues sus aportaciones en el área de lo que sería el mindfulness. Y también una oportunidad para aprender diversas técnicas de meditación como yoga, como el mindfulness, en risoterapia, yoga de la risa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cordialmente invitados. Muchas gracias. Ojalá que se animen, ¿no? Y a lo mejor nos veamos por allá. Muchas gracias nuevamente, psicólogo. Así le despedimos, muy agradecidos, muy contentos y también deseándole, ¿no?, lo mejor y éxitos en este nuevo tiempo. Al contrario, Julián, a ti. Por aquí veo un comentario, pregunta, y yo cierro con esto, Julián, tratando de responder. Dicen por acá, ¿qué hago para pensar siempre positivo en medio de una circunstancia? Víctor Frank nos decía y nos deja una frase muy bonita. Cuando yo ya no puedo cambiar una situación, que sería la circunstancia negativa, cuando yo ya no puedo cambiar una situación, entonces me encuentro el desafío más importante, cambiarme a mí mismo. Cuando yo ya no puedo cambiar una situación, entonces me encuentro el desafío más importante, cambiarme a mí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, agradecemos que hayan estado presentes en esta transmisión. Les invitamos a continuar en un espacio contigo los viernes el próximo año, así como los días naranja el 25 de cada mes. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook, Aula Virtual UJAT, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Consultorios Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar el video de esta y de otras charlas. Les recordamos también que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Después nos pueden contactar a través del correo electrónico. Se despide de ustedes Julián Sánchez Alcudia. Fue un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima.